entrando, los líderes conversaron discretamente con el presidente, cuando salieron informaron a la opinión pública lo que habían conversado, pero no estaban las cámaras montadas sobre el diálogo, sino que el diálogo se O produjo. sea que a su juicio debería ser a puerta cerrada. El diálogo debería ser, primero, normal, de todos los días. Segundo, discreto, porque si tú estás hablando para la televisión, tú hablas de una manera. Si tú estás hablando para resolver los problemas, hablas de otra manera. Pero la pregunta tuya es demasiado importante. ¿Por dónde comienza el diálogo? El diálogo tiene que comenzar por los problemas más urgentes de la gente. No son los intereses del gobierno, no son los intereses de la oposición, son los intereses de la gente, de los ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas más importantes de los ciudadanos? La comida, la inflación, el desabastecimiento, la medicina. Esos son los problemas. Hay un tema también muy interesante que exponía Zapatero en la sesión de la OEA cuando hablaba acerca de todo el proceso de aproximación a esta fase de diálogo como representante de UNASUR, y él ponía sobre la mesa el tema de la criminalidad. El tema de la criminalidad, el tema de la seguridad, esos son los problemas más apremiantes. Un ciudadano venezolano que esté viendo este programa, ¿cuáles son sus preocupaciones? La primera es cómo consigo comida mañana para mi familia y para mí mismo. ¿Cómo consigo comida? ¿Cómo consigo abastecimiento? ¿Cómo consigo medicina? Si tengo un hijo que tiene un problema de hipertensión o un familiar que tiene un problema que tiene que hospitalizarse y no hay los insumos. Entonces, señores, siéntense en una mesa sin estar hablando para la televisión para que después cuando llegue a su casa su tía le diga, ay, fuiste el que habló más bonito, sino siéntense con seriedad, con sensibilidad por los problemas de la gente y traten de resolver el problema del hambre, el problema de la comida, el problema de la seguridad personal, de la criminalidad, el problema de la reactivación de la economía, el problema del desabastecimiento. En este sentido también cuando pensamos en el diálogo, sin duda debe haber una agenda y unos puntos de acuerdo, pero también deben definirse claramente quiénes deberían ser los interlocutores. En este proceso de aproximación, de hecho, el gobierno parecía haber objetado a uno de los representantes que se envió a República Dominicana por no considerarlo una persona adecuada para propiciar el diálogo. Me estoy refiriendo al caso de Carlos Vecchio. ¿Quiénes deberían ser, por parte de la oposición venezolana, los interlocutores genuinos para que exista un diálogo que tenga impacto ascendente? Yo creo que hay una cosa muy buena, que es una representación institucional, la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional tiene mayoría la oposición. Con la Asamblea Nacional, porque yo te estaba echando el cuento de lo que hizo Obama con los líderes de la oposición, los invitó a la Casa Blanca a conversar. Pero déjame decirte cuál fue la respuesta de los líderes de la oposición a Obama, que allá en Estados Unidos también tienen un lenguaje muy duro para criticar al gobierno, ¿no? Tal vez más pragmático. Pero fueron a la reunión y conversaron sobre los grandes problemas nacionales. Porque los grandes problemas nacionales en ese país, como en cualquier país civilizado y bien organizado, no son los del gobierno o de la oposición, son los de la nación. El bien común, el Papa cada vez que habla de Venezuela nos dice, ocúpense del bien común, o sea, no del bien del gobierno, no del bien de la oposición, del bien de la gente, del bien de los ciudadanos. Y yo repito, si tú haces una encuesta y le preguntas a los ciudadanos lo que me acabas de preguntar tú a mí, ¿por dónde comienza el diálogo? El ciudadano te va a contestar, yo quiero que me pongan comida en la mesa, yo quiero que me permitan conseguir la comida para mi familia, yo quiero que me consigan la manera de que mi dinero me alcance para la escuela de mis hijos, para la salud, para la educación. Son los problemas económicos y sociales los que deberían tener prioridad en la agenda del diálogo entre los líderes nacionales. ¿Y quiénes deberían participar en el diálogo? Los factores de la producción, por ejemplo. No es solamente los partidos de oposición con el partido de gobierno, no. Ese diálogo también es importante, pero el gobierno debería llamar a los empresarios. Es más, te voy a decir una cosa, permíteme que te diga una sola cosa. El presidente de la República, en lugar de estar ofendiendo a Lorenzo Mendoza, debería estar tratando de que en Venezuela hubiera 10 o 20 Lorenzos Mendoza que ayuden a generar empleo, a producir bienes y servicios, a producir harina pan, a producir cosas que nos llenen los mercados. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver y hacer un balance de los denominados consejos de economía productiva que se celebran cada semana? Le he hecho algún seguimiento porque algunos de los participantes de esas reuniones me cuentan.
Y me cuentan que se discuten cosas, que se presentan ideas, que algunas son acogidas, de modo que eso demuestra que el diálogo es bueno, pero no es suficiente, hay que hacer más, porque la crisis es mucho más grave de lo que el gobierno quiere reconocer. Y la crisis no es solamente política, como a veces me da la impresión de que lo percibe la oposición. Algunos voceros de la oposición perciben que la crisis es solamente un problema que gira alrededor del revocatorio, que es muy importante, que la oposición tiene el derecho y el deber de hacer todo lo posible porque se haga el revocatorio. Pero hay unos problemas que son de mañana, no dentro de varios meses. El país no aguanta varios meses para que se resuelvan los problemas. El país quiere que los problemas se resuelvan, que debían haberse resuelto hace tiempo. Y lo de la OEA es importante, pero tampoco es, como decíamos al principio, no es la OEA lo que nos va a resolver los problemas, es el gobierno y es la oposición y son los empresarios venezolanos. Hay una declaración bien importante del secretario general de la OEA, Almagro, que decía: no estamos aquí para castigar a Venezuela, sino para orientarla en el retorno al camino a la democracia. ¿Piensa usted que este llamado de atención internacional que ha puesto a Venezuela en todos los titulares de la prensa ha sido efectivo? Todo esto gira alrededor de una carta que se llama la Carta Interamericana, que fue suscrita en nombre de Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Vuelvo a decir, la Carta Interamericana que se está invocando en este momento es un documento firmado por Hugo Chávez. Y en esa carta dice que cuando se presenten síntomas de que hay un deterioro en los términos de la vida institucional democrática y los derechos humanos, etcétera, el sistema interamericano debe actuar. De modo que se está invocando una carta que firmó Hugo Chávez el 11 de septiembre del 2002, creo que fue el 2002. Bueno, pues de lo que se trata es de estimular en Venezuela un esfuerzo para garantizar el funcionamiento transparente de las instituciones democráticas y la solución de los problemas económicos y sociales. Que no existen alteraciones del orden constitucional ha sido una palabra recurrente esta semana, pero también Zapatero hablaba del respeto a la institucionalidad. Almagro, como respuesta en esta semana, cuando hacía la presentación de su informe, hablaba de que el Ejecutivo Nacional estaba tratando de invalidar a la Asamblea Nacional, y nosotros hemos podido conocer cuáles han sido las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos acerca del rol que ha jugado en este momento histórico la Asamblea Nacional. Perfecto. Y de qué manera se está capitalizando el descontento de los venezolanos a través de este organismo legislativo y cuál pudiera ser el impacto y la trascendencia política. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando al descubierto con Eduardo Fernández. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández, político venezolano, presidente del IFDEC. En la parte anterior estamos hablando acerca de los alcances que ha logrado obtener la Asamblea Nacional tras este primer semestre de ejercicio y de qué manera se pudiera interpretar lo que el secretario general de la OEA ha dicho. Ha sido un mecanismo por parte del gobierno venezolano para tratar de invalidar las iniciativas del Parlamento. Mira, en alguna oportunidad yo fui profesor de Derecho Constitucional y hay un artículo de la Constitución que a mí me encanta, que estaba en la Constitución de 1961. Y se retomó para la del 99. Se repitió textualmente en la nueva Constitución, la llamada Constitución Bolivariana. Y ese artículo dice, me lo sé casi de memoria, los órganos del poder público son autónomos e independientes en el cumplimiento de sus funciones, pero deben colaborar entre sí para resolver los grandes problemas nacionales. Poco antes de las elecciones de diciembre, que ganó abrumadoramente la oposición, uno de los líderes más importantes de la oposición escribió un artículo que se llamaba La Última Cola, y decía que la cola que íbamos a hacer para votar iba a ser la última cola, porque una vez que ganara la oposición, se resolvía el problema de las colas y el problema del desabastecimiento y el problema de la inflación, se resolvían los problemas de la gente. Yo creo que se ha perdido un poco el foco. Yo hubiera deseado que mis representantes de lo que yo prefiero llamar, en lugar de oposición, alternativa democrática,
fuera una alternativa, que no fueran a pelear, porque el gobierno lo que quiere es pelear. Entonces, precisamente porque el gobierno quiere pelear, yo diría que la alternativa debería decir, no, nosotros no venimos a pelear. Nosotros venimos a trabajar para resolver el problema de las colas. No venimos a mantener esa cultura de la confrontación y del pleito inútil, porque si de ese pleito sacáramos algo positivo, tenemos 17 años en una peleadera y lejos de resolverse los problemas económicos y sociales se están agravando cada día más. ¿Cómo me sentiría yo más feliz con mi representación en la Asamblea Nacional, para la cual yo contribuí con mi voto, que era la única manera que yo tenía de contribuir? Yo contribuí con mi voto a tener una fuerza alternativa que no se copiara del gobierno en cuanto a la confrontación, sino que diera un ejemplo contrastante, distinto. Nosotros no venimos a pelear, nosotros venimos a resolver los problemas de la gente. Vamos a ver, señores del gobierno, cómo nos sentamos en esta mesa para que el artículo 136 se haga realidad y haya una colaboración del Ejecutivo con el Legislativo para abordar los problemas de la economía, los problemas de la inflación, para que me alcance el dinero para comprar mis cosas, los problemas del abastecimiento, los problemas de la seguridad personal, los problemas de la criminalidad. Señores del gobierno, nosotros no venimos aquí para tumbarlos a ustedes. A mí me parece que no le encontré sentido a anunciar en la primera reunión, dentro de 6 meses los vamos a sacar del gobierno. Pero eso ha sido parte de la oferta electoral que ha planteado la oposición venezolana para los venezolanos que de alguna forma están aspirando que se dé un cambio. Pues yo desearía que los problemas de la gente fueran la prioridad. El cambio de gobierno lo más pronto posible. Yo hubiera deseado que este gobierno nunca hubiera estado en el gobierno. Yo me jugué la vida en esta misma casa, aquí en Venevisión, el 4 de febrero de 1992. Con riesgo de mi vida yo entré en esta casa a hablarle por la televisión a los venezolanos cuando se produjo el golpe de Estado del señor Chávez, el intento de golpe de Estado. Y le dije a los venezolanos, este no es el camino, estos señores son unos irresponsables, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Desgraciadamente la mayoría de los venezolanos después votaron por este gobierno. Yo desde el principio estoy en contra de este gobierno, pero yo hoy quiero ver a mis líderes, tanto del gobierno como de la oposición, sensibles a la situación de hoy de los ciudadanos. Y yo insisto en que la prioridad son los problemas económicos y sociales. Del gobierno yo quisiera salir lo más pronto posible. Repito, yo hice lo posible porque no estuvieran ni un día en el gobierno. Ahora están ahí. Vamos a ver cómo ayudamos a que se resuelvan este problema, porque si seguimos esperando tumbar al gobierno, pasan unos días, pasan unas semanas, pasan unos meses, y la gente venezolana ya no aguanta. El referéndum revocatorio, ¿lo ve usted como una respuesta por donde debe pasar todas las soluciones a los problemas de los venezolanos? El referéndum revocatorio es otra cosa que quiero mencionar. Es una institución que entró en la Constitución a propuesta de Chávez. Fueron los chavistas los que metieron, eso no estaba en la Constitución de 1961. Y eso es un instrumento de lo más interesante, porque es como decirle al pueblo, tú te puedes equivocar al elegir tu gobierno. Tienes derecho a equivocarte, porque dentro de 3 años lo puedes quitar a través de un referéndum. Bueno, ahí está esa figura consagrada. Entonces, la oposición tiene todo el derecho de hacer lo posible por celebrar el referéndum, sobre todo si tienen ideas claras de qué es lo que viene después del referéndum. Porque esa es otra cosa que yo quisiera tener más claro. ¿Qué es lo que se va a hacer suponiendo que el referéndum se haga, que se revoque al presidente? Yo espero que la oposición se ponga de acuerdo para tener un candidato único para las elecciones que vienen después, porque en un mes hay que hacer elecciones. Y yo tengo la esperanza de que ese candidato tenga claro qué es lo que se va a encontrar y cuáles son las medidas que va a tomar. Porque yo considero que tiene que ser un gobierno que tenga muchísima fuerza, porque el ajuste económico que hay que hacer en Venezuela, de acuerdo con las cifras que todos conocemos de cuál es la situación económica del país, es dramático. Y ese ajuste económico va a tener un costo político y un costo social elevadísimo. Y si no hay un gran consenso nacional que rodee a un eventual próximo gobierno, que yo considero que tendría que hacerse un esfuerzo por hacer un gobierno de unidad nacional, que incluso tuviera algún tipo de entendimiento con quienes están actualmente en el gobierno,
que van a tener mucha fuerza, aun suponiendo que el referéndum funcionara y lo sacaras del poder. De todas maneras van a tener un poder en la calle y una influencia en la calle, que es muy importante. Y tiene que hacerse un